adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Eres Rey, Señor, sobre todo. A ti gloria y honor y alabanza. Bendito eres, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, Señor. Porque en tiempos, Señor, como estos, oh Dios, cuando la confusión, Señor, reina sobre la humanidad, nosotros podemos levantar nuestros ojos a ti y saber, Señor, que en ti tenemos seguridad, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres la roca de la eternidad, que tú eres quien guarda nuestras entradas y nuestras salidas, que podemos estar firmes en la hora, Señor, en que el mundo, Señor, es abatido por la tempestad. Tus hijos clamamos a ti, Señor, y creemos, oh Dios, que tú sigues teniendo control sobre todas las cosas. Bendito es tu nombre, bendito eres para siempre, bendito eres, Señor, bendito eres. Y por tu poder nos sustentas y nos guardas, Señor. Bendito eres, bendito es. Oh, te alabamos, te exaltamos. A ti gloria, a ti honor, a ti alabanza, a ti, solo a ti, Señor de todo. Bendito eres, bendito eres, bendito es tu nombre. Bendito eres, bendito es tu nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Buenas noches, SM. Gracia y paz del amado sea con cada uno de ustedes, allí en sus hogares o allí donde estén en esta hora o en el momento que vean esta transmisión. Damos gracias al Señor por su presencia maravillosa. Quiero compartir en esta noche sobre la palabra. Hace aproximadamente unos 3 años, cuando estábamos en la serie de las enseñanzas de Jesús, me tocó la porción de Juan 15, donde habla de la vid verdadera. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando preparaba esa enseñanza, ya al final de la tarde, cuando estaba ya cerrando mis notas y eso, el Señor me siguió hablando y rápidamente lo que hice fue añadir una serie de notas al final de lo que había preparado para el siguiente domingo. Y creo que estamos en un buen momento para compartir esa palabra que el Señor me dio en esa tarde de un día sábado. En esa ocasión hablábamos de la vid verdadera, en una porción que está en Juan 15, como les dije, y voy a leerla porque nos sirve de introducción. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Recuerdo que en esa ocasión hablamos de algunos aspectos de lo que era el cuidado de la viña. Y noté en la palabra del Señor que habían dos actividades principales en el cuidado de la viña. Una que es cortar y la otra era podar. Y podar era la que tenía más énfasis en la palabra y era la que iba dirigida a aumentar la producción de la vid. Es la que va dirigida a mantener la vida y hacerla producir más. La parte de cortar significaba más bien que la vid había perdido su utilidad, o la rama había perdido su utilidad y era necesaria ser cortada. Discúlpenme. De manera que eran dos actividades principales, dos actividades que realiza el viñador, que es cortar y portar. En la parábola o en lo que habla el Señor Jesús, Él declara que Él es la vid y dice que nosotros somos las ramas de la vid. Y dice que el Padre es el labrador. O sea que el Padre es el que ejerce las funciones de cortar y de podar. Aunque ambas funciones parecen que hacen lo mismo, cortar, pero una produce un resultado y la otra produce otro. Uno produce muerte y el otro produce vida. Así que Jesús es la vid y nosotros, pegados a la vid, debemos ser tratados por el Padre. De manera que vamos en el transcurso de nuestra vida, en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez en el Señor, vamos en momentos de nuestras vidas, sentir los efectos de esa poda de Dios sobre nuestra vida. En la mayoría de las ocasiones no lo entendemos así. No entendemos es que es Dios trabajando sobre nuestras vidas. Lo vemos como una cosa mala, lo vemos como un castigo, o lo vemos como un juicio, o lo vemos como que estamos mal. Y puede que sí sea por eso que el Señor nos esté podando. Pero en efecto lo vemos como algo negativo, cuando en sí el resultado que busca el Padre es un efecto de vida en nosotros como parte de la vid. Una de las cosas que busca el viñador es que las ramas todas reciban la misma cantidad de luz, de sol, todas las ramas que se extienden desde la vid, también que el aire pase a través de ella en una medida equitativa, porque eso aumenta la productividad de la vid. La otra cosa que veíamos es que si las ramas se extienden mucho, las de la vid, si se extienden y se alejan de lo que es la viña, el tronco de eso, las ramas empiezan a ser menos productivas en la medida que se alejan más. De modo que una vid que produce uvas buenas, de buena calidad, son ramas que están cerca de la vid. Las que se alejan producen uvas de menor calidad. Por eso el viñador viene y corta esas ramas, las acorta. Cuando se están alejando mucho de la vid, las corta para que permanezcan cerca de su vida, permanezcan cerca de lo que las nutre, las que le da todas las cosas necesarias para ser buenas ramas, ser una buena vid. Entonces, es interesante cómo toda esa actividad del Padre busca el efecto de hacernos fructíferos, de hacernos producir más y que nuestro fruto sea un fruto bueno. Porque una rama que crece
nos pudiera parecer como que es una buena cosa, que la viga está muy, muy saludable y que se está extendiendo. Pero eso lo que demuestra es una vid que ha dejado de ser cuidada, que está descuidada, y que los frutos que va a producir son uvas de baja calidad, no buenas para lo que busca el viñador. También en esta enseñanza, en esta palabra que Jesús les hablaba, en el versículo 7, le dice que si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y el efecto de esto es que en la medida que permanecemos en Él, y la palabra permanecer allí es en el griego meno, que es quedarse, no partir de, es seguir presente, es permanecer como uno es no convertirse en otro, sino que permanecer como uno es esperar. Lo que Jesús está diciendo, si ustedes se quedan en mí, si ustedes permanecen en mí, si ustedes siguen presentes en mí, si ustedes no se convierten en otro, siguen presentes en mí, lo que pidan, el Padre se los va a conceder. Y en efecto, al permanecer en Él, su palabra permanece en nosotros, su propósito permanece en nosotros, su diseño permanece en nosotros, y lo que pedimos entonces es conforme a eso, conforme al llamado de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme al propósito de Dios, y efectivamente entonces se cumple la palabra, porque Dios es fiel a su palabra, y así como nos dice que fiel es el que nos llama, y también dice que nos da todas las cosas que pertenecen a ese llamado. Cuando permanecemos en Él, entonces nuestra petición va dirigida, va encaminada dentro del propósito de Dios. Y no vemos al Señor como una fuente de los deseos, al que le pedimos cualquier cosa y nos es concedida, porque a veces interpretamos estas palabras como eso, de que podemos pedir lo que querramos, y no es, en efecto no es así. Cuando Jesús dice eso, lo antecede precisamente por la palabra menos, o sea, permanezca, tienen que quedarse establecidos en la palabra que les he dado. De tal manera que sabrán entonces qué pedir, qué orar. Así el Padre les dará lo que pidan. Si mi palabra permanece en ustedes, entonces ustedes pedirán conforme a la voluntad del Padre. Y esto habla también de que la palabra esté regulando nuestra existencia, esté regulando nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, y está regulando nuestra manera de pensar también. En el versículo 8 habla del producto de la vid y dice que el producto de la vid es uva. El versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Entonces el producto de la vid es uvas, ¿correcto? No es mango, no es naranjas, no es limones, son uvas. Mi papá tenía un axioma o tenía un dicho. Él decía, el fruto de un cristiano es otro cristiano. Así de sencillo. Nuestro fruto como hijos de Dios es otras personas para el reino. Eso es normal. O sea, si nosotros somos parte de la vid, eso es lo que debemos producir. El fruto de un adorador es más gente que adore al Señor. El fruto de un pastor es más gente que ame a la congregación, a la iglesia del Señor. Y así sucesivamente. O sea, es el fruto normal, es el producto normal, conforme al llamado que tenemos, conforme a la vida que Dios nos ha dado. El fruto de una familia que permanece y es fundada en el Señor. Serían familias también que permanezcan y sean fundadas en el Señor. Y ser fructífero entonces es una indicación de que estamos conectados, de que estamos caminando a nuestro diseño y que Dios se alegra de eso.
El no producir fruto es lo contrario a lo que Jesús dijo. Si ustedes llevan muchos frutos, entonces darán gloria al Padre con eso. Una vida que no está produciendo frutos de nosotros, quiere decir que hay algo que no está alineado con el propósito de Dios. Si estamos en la vida y permanecemos en ella, estamos conectados a ella, estamos siendo podados, lo efectivo y lo normal sería que estemos produciendo frutos de los que somos conforme al llamado de Dios en nuestras vidas. Entonces, ser fructífero es inherente a nuestro diseño. Es inherente a lo que Dios nos diseñó. El hombre fue diseñado para ser fructífero. Es el diseño de Dios original. En el Génesis 1:28 le dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ser fructífero es inherente a nuestro diseño en Dios, a nuestro diseño en Él, y debemos llevar fruto, debemos llevar frutos. Y lo normal como hijos de Dios es que seamos productores de otros hijos de Dios. Eso se trata cuando el Señor nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Es normal, es inherente a nuestro diseño en Dios. Él no nos hizo para ser estériles, nos hizo para ser fructíferos. Y tenemos el potencial de ser fructíferos en Él, porque estamos conectados a la vid que es Cristo. Fíjense que desde el principio ha sido así. A Abraham le dijo en Génesis 17:26, dice, te haré sumamente fructífero. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. Así que esa promesa es a nosotros también el ser fructífero. Y lo normal es entonces, es eso, que estemos dando frutos en todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y sobre todo en aquella de darles a conocer a otros la vida de Cristo, de presentar el Evangelio y traer otras personas al Señor. Y conforme a la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac también se le dio la misma promesa. Isaac es una historia bien interesante. Quizás no es tan intensa o tan dramática como la de Abraham, ni como la de Jacob. Tiene muy poco espacio en Génesis, pero también es una historia que nos enseña muchas cosas, y me hizo ver cómo el podador, el Padre, nos puede llevar a ser fructíferos en nuestras vidas. En la historia de Isaac, está allí en Génesis capítulo 26, que es la parte más larga acerca de la vida de Isaac, y en otras ocasiones acá hemos hablado. En este capítulo creo que la hermana Tamais una vez enseñó también en Génesis 26. En Génesis 26, 22 dice, Dios me ha abierto espacio para que lleve fruto. Dios me ha abierto espacio para que lleve fruto. En el Salmo 18, 19 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces tenemos dos porciones de la Escritura que nos hablan de cómo el Padre nos lleva a una situación o condición donde podamos ser fructíferos luego de su trabajo en nuestras vidas. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y qué interesante que precisamente el acto de podar la vid lo que busca es eso, que haya lugar espacioso para el crecimiento y el desarrollo de la vid. Que haya, por decirlo de esta manera, que haya cielo abierto sobre la vida de las ramas
para que reciban la luz y reciban el aire. Ese es el trabajo del podador, llevarnos a lugares espaciosos, lugares donde recibamos el nutrimento y recibamos la vida y recibamos la luz y recibamos el trato efectivo de Dios en nosotros y la vida que el Espíritu produce en nosotros. Y la palabra que usó, o como llamó Isaac, ese lugar fue Rehoboth, que quiere decir lugares espaciosos o lugares de cielos abiertos. Isaac tuvo que pasar por todo un proceso en su vida para llegar a este punto. Tuvo que un trato de Dios hacia él para llevarlo a este punto. Y a través de una serie de experiencias, que les invito a que lean Génesis 26, se dan cuenta cómo fue Dios trabajando en él. El relato nos dice que hubo un gran hambre en la tierra y él se fue a una zona, una tierra que se llama la de Gerar. Dios le habló que no se fuera de ahí, que se quedara, y le reiteró la promesa, le confirmó la promesa que él había heredado de su padre Abraham. Y entonces empiezan a suceder una serie de experiencias en la vida de Isaac que lo van llevando a donde Dios lo quiere tener. Primero, él tuvo temor, como su padre, por causa de su esposa Rebeca, que era muy, según el relato de Génesis 26, era muy bonita. Él tuvo temor porque estaba en una tierra extraña, tenía temor de que los hombres pusieran sus ojos en su esposa y por esa causa lo mataran a él. Al igual que su padre le dijo a su esposa que mintiera y dijeran que ellos eran hermanos. El rey o el líder de esa tierra se da cuenta de eso y lo reprende y hace como una especie de decreto y dice que nadie toque ni a Abraham, ni a su familia, ni nada de lo que él tiene. Dios está trabajando en su vida, le está dando su protección, pero Isaac está tratando a su manera de resolver sus asuntos. Está tratando a su manera de resolver sus problemas. Y sus propias tretas lo pusieron en aprietos. Su vida estuvo en peligro y la de su familia por causa de eso. Pero Dios cambió eso en una bendición para él, en protección para su vida. Luego, Isaac comenzó a excavar los pozos que su padre Abraham había excavado. Trató de recuperar eso porque habían sido tapados por otros pastores de ganado. Y esto me habla que Isaac buscaba ampararse en las bendiciones del pasado. Trataba de sostener su vida en las cosas que habían sucedido antes. Estaba tratando de sustentarse en las bendiciones que otro había alcanzado. No era el producto de sus jornadas ni de su trabajo. Esos pozos los cavó Abraham y representaban la jornada de Abraham. Las cosas interesantes de la jornada de Abraham es que iba, cavaba pozos, prosperaba allí, levantaba un altar y seguía en su jornada. Esa era la historia de Abraham. Ahora vemos a Isaac tratando de vivir de lo que su papá había hecho. Y eso nos sucede también a nosotros cuando estamos tratando de vivir de las bendiciones que otros han alcanzado, han conquistado, que de alguna manera nos han tocado a nosotros, pero que no es el producto de nuestra comunión, de nuestra búsqueda, de nuestra obediencia, de nuestra entrega, de nuestro poseer, conquistar territorio y de avanzar. Simplemente estamos viviendo bajo la sombra de la bendición de otro. Entonces, Isaac trata de hacer eso, pero no es suficiente. Eran las bendiciones de otra generación. Y Dios sigue trabajando en su vida. Nos dice la palabra que Él sembró y
la cosecha le produjo un resultado súper extraordinario. Una cosecha muy grande y él prosperó en ese momento de su vida, pero ese prosperar lo que le produjo fue contienda, le produjo problemas con la gente de la región. Y el mismo rey tuvo que decirle que se moviera de allí, porque él estaba prosperando mucho y les estaba causando a ellos no prosperar. Su prosperidad produjo envidia, produjo contienda alrededor de él. Se mueve a un valle en la misma zona, el valle de Gerar, lo llama Génesis, y allí trata de cavar pozos. Ahora sí empieza como a entender que él necesita ya rehacer su propia actividad y producir sus propios pozos, pero esto le produce nuevamente contienda con gente de la región. Le produce contienda con los locales, y tanto así que él cava un pozo y el primero lo llamó Esek, porque lo que le produjo fue disputas con la gente. Cava otro y lo llamó Signa, porque lo que le significó para él fue hostilidad de la gente. Y me llamó la atención que Gerar viene de una raíz que es rumiar, arrastrar violentamente para producir daño o aplastar. También habla de la función de una sierra, algo que está dando y dando para ir cortando. Isaac estaba en esa tierra, estaba habitando en esa tierra y estaba recibiendo ese trato en su vida. Estaba pasando por todo ese proceso. Aunque veía la bendición de Dios, no tenía ese espacio para crecer y para desarrollarse y vivir en la libertad y en la bendición de la promesa que él había heredado. Entonces, lo que hace es que se aleja más de los filisteos. Y creo que allí estaba el detalle, él estaba viviendo muy cerca de los filisteos. Estaba con ellos, estaba en cierta forma gozando de su protección. Recuerden que los filisteos a la larga se convirtieron en el mayor enemigo de Israel. Era un pueblo opositor al propósito de Dios. Así que él se aleja de los filisteos y cava un tercer pozo. Y finalmente, esto lo coloca en la posición donde Dios lo establece. Por eso es que él dice, he hallado un lugar espacioso, o sea, un espacio para extenderme, para crecer. He hallado un lugar de cielos abiertos. Finalmente entiende, y entonces lo vemos por primera vez en el relato de Génesis, haciendo algo que había aprendido de su papá: levanta un altar. Hasta ahora él vivía de los altares de su papá, pero ahora Isaac levanta un altar y adora a Dios porque él lo ha puesto en lugares espaciosos. Así es el trabajo del Padre en nosotros, así es el trabajo del podador sobre nuestras vidas. Y aunque a veces vemos situaciones donde recibimos bendición del Señor, recibimos realmente la mano y la gracia y el favor de Dios, todavía no nos hemos ubicado donde Dios nos quiere tener en nuestras vidas. Y estamos viviendo de las bendiciones de otros, estamos viviendo por decirlo de esta manera, de la unción de los padres de la casa. Y ellos están allí para precisamente edificar y traer la palabra de Dios, traer diseños de Dios. Pero cada uno de nosotros es responsable por su crecimiento y por su desarrollo espiritual. Nosotros podemos dar una palabra, pero lo que hace quien oye la palabra con lo que recibe ya es responsabilidad de cada persona. Tú puedes tener una persona
muy ungida, puedes tener un gran profeta, un gran apóstol parado en este lugar, pero si tú no haces nada con la palabra que oyes, si no la obedeces, si no permites que esa cambie tu vida, que esa te transforme, que esa te moldee, que se te lleve a lo que Dios quiere para tu vida, seguirás viviendo entonces de las bendiciones de otros, de la unción de otros, de la gracia que otro ha recibido. Pero el deseo de Dios es llevarte a un lugar donde tú levantes tu altar, porque ha sido puesto en cielos abiertos, donde la mano y la bendición de Dios puede entonces venir con gran poder sobre ti, no en medida ajustada, ni acortado por causa de la desobediencia o por causa de no estar viviendo conforme al diseño de Dios, sino que empiezas a ver la manifestación de la gracia y del poder de Dios conforme a su promesa para tu vida. Y entender entonces que su promesa es realmente grande y su favor y su misericordia sobre ti son lo que Él dice que son. Cuando dejas que Él te lleve en su obrar en tu vida y te coloque en lugares de cielos abiertos. Pero recuerda que tú tienes que cavar el pozo y edificar el altar para que veas la confirmación de la promesa de Dios sobre tus vidas. Entonces, el altar dejó de ser una referencia para Isaac, dejó de ser una historia para él, dejó de ser algo que veía, dejó de ser un lugar que otro había edificado y se convirtió en una experiencia personal para él, en una experiencia personal e íntima de su vida. Y eso es lo que quiere el Padre con nosotros, que el altar se convierta en una experiencia personal e íntima para cada uno de nosotros. Que cada familia en su lugar donde están, cada esposo, cada esposa, cada conjunto familiar puedan edificar un altar en cada lugar de esta ciudad donde Dios les ha puesto. Y si ciertamente a veces se va, se visita y se dice que levantamos un altar, pero eso no sustituye lo que cada familia y lo que cada persona, lo que cada creyente tiene que hacer en su lugar, en levantar ese altar y dejar que sobre su casa, sobre él, hayan entonces cielos abiertos, porque la mano de Dios ha venido para confirmar su obra y su promesa. Así que el Padre, que es el viñador, nos va cortando y nos va llevando y nos va dirigiendo a los lugares donde entonces podemos recibir toda la nutrición y toda la vida que procede o que fluye del Hijo, para que entonces seamos esa iglesia poderosa que Él ha establecido sobre la tierra. Quizás has estado o vives o has estado viviendo experiencias que las estás considerando como malas, o estás pensando que tienes mala suerte, o estás pensando que tantas cargas o tantos ataques del diablo contra tu vida, y eso te impide de ver que Dios está obrando en medio de todo y que su deseo es conducirte a lugares de cielos abiertos. Que cada uno de nosotros pueda entonces dejar que el viñador, que es nuestro Padre que nos ama, corte de nosotros todo aquello que no produce vida, que no produce fruto, y todo aquello que nos aleja de su propósito y su diseño, y que nos aleja del centro que es Cristo. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Tú eres el amante Padre que cuida su viña. Señor, y tú nos vas podando para embellecernos, para hacernos más fructíferos, más fuertes, más sanos. Nosotros muchas veces no lo vemos en el momento, no lo entendemos, oh Dios, pero es tu obra, Señor, es tu obrar en nosotros. Que podamos, Señor, entender como entendió Isaac, oh Dios, la necesidad de
cavar sus propios pozos y dejar de que tú le dirigieras a los lugares donde había cielos abiertos para él, Señor. Que las cosas que intentamos, que las cosas ocultas que a veces tratamos de hacer para resolver nuestros problemas o contrarias a tu palabra, en desobediencia, Señor, a los principios que están en ella, Señor, no nos conducen sino a más problemas. Que podamos entender, Señor, que si no permanecemos en ti, que si no moramos en tu palabra, que si no dejamos que el poder transformador de tu palabra opere día a día en nosotros, Señor, solo producirá más problemas, dolor en nuestras vidas y no recibir la nutrición, la luz, la vida que viene del Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu obra, a permanecer en tu amor, a permanecer en tu santidad, a permanecer en el estudio de la palabra, a permanecer en la comunión con los unos con los otros, permanecer en la comunión contigo, en permanecer en la oración, en permanecer en la intercesión, en permanecer en la evangelización, en permanecer en el servicio, en el permanecer en la vida de la iglesia, en la vida del Espíritu, Señor, para que entonces podamos llevar mucho fruto y el Padre entonces sea glorificado por ello. Le damos gracias en Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Amén.